Bienvenido a Espacio Celeste, tu tienda especializada en astronomía. Soy Manuel Muñoz y en este segundo vídeo del tutorial de cómo elegir una cámara para astrofotografía os voy a detallar cómo afectan y cómo entender los parámetros técnicos que tiene una cámara y que te da el fabricante para así elegirla correctamente. Recordad el primer vídeo que hablamos o intenté explicar de una forma resumida cómo funcionan estas cámaras, cómo funcionan los sensores y luego las preguntas básicas que hay que hacerse, las diferencias entre una monocromática y una color y una serie de preguntas que hay que tener en cuenta para ahora sí ya poder entender este vídeo, que es el objetivo de este tutorial, era entender esos parámetros y saber elegirlas correctamente en función de ellos. Empezamos. El primer parámetro que vamos a hablar es el tamaño del sensor. Se suele indicar en milímetros, en las dimensiones de este sensor, y también en su diagonal, en milímetros o en pulgadas. Y junto con la longitud focal nos va a determinar el tamaño del campo de visión que vamos a obtener y el encuadre del objeto. Entonces, tanto el tamaño del sensor no afectará a esto y luego la focal. Con un reductor de focal acortamos la focal, aumentamos el campo de visión y, por ejemplo, con una Barlow pues hacemos lo contrario, ampliamos la focal y reducimos el campo de visión. Dicho esto, con una determinada óptica, con un sensor más pequeño, a lo mejor nos facilita a la hora de encuadrar pequeños objetos de tipo planeta, objetos de cielo profundo pequeñitos como nebulosas o galaxias más pequeñas, y con un sensor más grande pues podremos encuadrar mejor los objetos más grandes, aquellas nebulosas grandes, aquellas galaxias grandes, concretando un poquito más el tamaño del sensor. Es importante a la hora de valorar ese encuadre con una óptica en concreto que utilicemos, porque debemos de valorar el campo de visión que nos da esa óptica, el campo de visión corregido. Ya utilicemos un aplanador o un aplanador reductor, tenemos que fijarnos bien en el área corregida de la imagen que vamos a obtener, descartando aquella parte de la imagen, de los bordes, en la que ya no se corrige o se corrige peor y hay deformaciones. Viendo esta imagen no tiene sentido elegir un sensor full frame con 43 milímetros de diagonal y luego usarlo con un telescopio, una óptica que nos proporcione el área corregida de unos 29 milímetros. Con lo cual recomiendo no obsesionarse con el tamaño del sensor, en el sentido de que vemos en ciertos objetos grandes el campo de visión que nos proporciona el sensor no coja el objeto completamente. En astrofotografía siempre tendremos que hacer mosaicos con determinados objetos, eso es inevitable. Entonces no obsesionaros con eso. Por último, sobre el tamaño del sensor, recomiendo que en vez de dejaros en este tutorial las ecuaciones de cálculo para esos cálculos de encuadre y simulaciones, os recomiendo que utilicéis páginas como Astronomy Tool o software como Stellarium para hacer simulaciones de los encuadres en función de los sensores que tengáis presentes y la óptica, y así podéis valorar con determinados objetos que queráis pues cómo se comportan esos encuadres y los campos de visión que vaya a tener con ellos. Veréis, un parámetro que os dan las cámaras es la resolución, que te dice que viene en megapíxeles y es el determinado número de píxeles que tiene vuestro sensor. O dicho otro modo, el determinado número de fotodiodos que tiene vuestro sensor. No confundáis la resolución que te da el fabricante en megapíxeles, que como he dicho es el número de píxeles que tiene vuestro sensor, con la resolución que es capaz de resolver vuestro equipo, o sea, lo que es la óptica junto con la cámara. Esta resolución es
digamos que es la capacidad de resolver detalles que tiene vuestro equipo. Dicho de otro modo, es la cantidad de cielo que es capaz de resolver que es capaz de recoger un determinado píxel. A esto se le conoce como muestreo y se mide en segundos de arco que recoge cada píxel, segundos de arco por píxel. Y luego, junto con esto que hemos hablado de la resolución, tenéis que tener en cuenta otro parámetro importante que te da el fabricante, quizás de los más importantes, que es el tamaño de píxel. Y es el que te va a decir también cómo será, cómo estará de optimizado ese muestreo de tu equipo. Este tamaño de píxel se mide en micrones y representa el área del píxel. Para que lo entendáis, haceros esta pregunta. Si por ejemplo tenemos dos estrellas con una determinada separación entre ellas de unos 5 segundos y vuestro ojo no puede resolver más de 5 minutos de arco, pues entonces esas dos estrellas no las veremos como tal, veremos un objeto único como una estrella porque nuestro ojo no es capaz de resolverla. Pues esto es lo mismo que pasa con la óptica del telescopio y con la cámara. Tendremos que determinar una resolución mínima teórica a resolver, que es la que nos dará pues, el límite máximo a resolver de nuestro equipo en segundos de arco. Pues veréis, tendremos que tener en cuenta la resolución de nuestro equipo, que como digo es la capacidad de resolver detalles o la capacidad o la porción de cielo en segundos de arco que va a registrar cada píxel, esté optimizada lo más posible. Esto aparte hay que añadirle un factor muy importante que es el SIN o las condiciones atmosféricas. Esto, aunque tengamos una determinada resolución o una determinada capacidad de resolver detalles en segundos de arco en cada píxel, el SIN va a afectar considerablemente a esa capacidad de resolución, con lo cual a la teórica que tengamos le afectará a esas condiciones de SIN y la variará en función de cómo vamos a ver a continuación. Veréis, si cogemos un objeto pequeño del cielo, por ejemplo, vamos a coger estrellas, ¿vale? Que son objetos pequeñitos. Nos tenemos que preguntar qué resolución debemos de tener para conseguir que esas estrellas nos salgan bien definidas, nos salgan redonditas y bien definidas, con la mayor cantidad de información posible. O dicho de otro modo, ¿qué cantidad de píxeles necesitamos de nuestro sensor para recoger ese objeto puntual como una estrella que se reparta en un determinado número de píxeles para conseguir que luego cuando se transforme en señal digital y consigamos esa imagen de esa estrella sea realmente redondita, sin un tamaño, sin que esté pixelada o sea un tamaño más grande de lo que es en realidad la estrella o tenga menos información, o sea que esté bien registrada. ¿Cuántos píxeles vamos a necesitar para registrar ese objeto pequeño? Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra resolución o escala angular de nuestro equipo con estas fórmulas. Esta fórmula es la que representa la resolución o la escala angular de nuestro equipo, que es el tamaño del píxel entre la distancia focal del telescopio multiplicado por una constante. Cuanto mayor sea la distancia focal del telescopio, menor será el segundo de arco por píxel registrado. Por el contrario, cuanto más corta es la distancia focal, mayor el número de segundos de arco que va a cubrir cada píxel. El tamaño de los píxeles también influye. Cuanto más pequeño es el píxel, menos segundos de arco cubren cada píxel y los píxeles más grandes tienen más segundos de arco. Os pongo este ejemplo. Si tenemos el siguiente telescopio, por ejemplo el refractor, el William Optic Xenia-Star 73, más su reductor de 0,8, vamos a tener una focal de 344 milímetros. Por ejemplo, cogemos tres cámaras, la 183, la 1600 y la 294, y con sus respectivos tamaños de píxel vamos a obtener estas resoluciones. Por ejemplo, con la 183 vamos a tener 1,4 segundos de arco por píxel, con la 1600 2,28 y con la 294 tendremos una resolución de 2,77 segundos de arco por píxel. Estos son los segundos de arco por píxel que va a ser capaz de resolver nuestra cámara con ese telescopio. Pero como dije antes, esta resolución teórica le va a afectar lo que es el SIN, las condiciones atmosféricas del SIN, porque ahora cuando la luz que proviene de esa estrella atraviesa la atmósfera se distorsiona, provocando un aumento de tamaño de esa estrella, con lo cual ese aumento de tamaño
provocará que la estrella, la imagen o la luz que nos viene de esa estrella, al haberse distorsionado y aumentado de tamaño, se registre en un determinado número de píxeles mayor en nuestro sensor. Bueno, dicho esto, y aquí es donde quería llegar, contándoos toda esta chapa que os he soltado, es que para recoger correctamente esa determinada estrella que estamos fotografiando, tendremos que repartirla en un determinado número de píxeles. Si lo repartimos en muy pocos píxeles, pues tendremos problemas de submuestreo. Tendremos una imagen pues, pixelada, no tendrá su forma redondita como tiene que tener y bien definida. Si en cambio tomamos muchos más píxeles de lo aconsejable, esa imagen de la estrella aparecerá difuminada, con menos señal, y no será lo recomendado. Entonces tenemos que recoger una serie de píxeles, un determinado número de píxeles, que no sea demasiado pequeño ni demasiado grande, para que la forma de la estrella y la calidad de la imagen sea acorde a lo que realmente nos está llegando del objeto de esa estrella. Como veis en esta imagen, os pongo un ejemplo de lo que es una imagen con submuestreo, que quiere decir que estas estrellas se han registrado en muy pocos píxeles. Si tenemos un buen muestreo, pues quiere decir que esas imágenes de las estrellas se han registrado en un determinado número de píxeles que es acorde a representar su forma correcta de la estrella. Y si tenemos sobremuestreo, como veis, se difumina la estrella, se agranda el tamaño y la imagen parece como peor definida la imagen. Como regla general, se debe demostrar una estrella de este tipo con al menos 2 píxeles, preferiblemente 3 o incluso algo más. Para que lo entendáis mejor, es preferible tomar imágenes con una resolución de 1/3 o algo más de la señal analógica. Al hacer esto, nos aseguramos que nuestra estrella caiga en varios píxeles, permitiendo así ser circular. Pero no conviene que se repartan demasiados píxeles, como he dicho, más, porque si no vamos a tener los problemas que veis en estas imágenes, haciendo una imagen más grande y más pobre. Si esto último lo extrapolamos al lugar de observación, en la mayoría de los cielos urbanos o periurbanos tendremos un SIN en el que nuestra capacidad máxima de resolución, lo normal es que esté entre 2 y 4 segundos de arco por píxel. En cambio, si tenemos la suerte de tener un cielo rural bueno, podremos incluso resolver detalles de 1 a 2 segundos de arco por píxel. Veréis, para que lo entendáis mejor. Suponemos que tenemos en nuestra zona donde utilizamos el equipo normalmente un SIN entre 2 y 4 segundos de arco en FWHM. Es un valor que normalmente podéis medir fácilmente por los softwares de captura que utilicéis, o el PHD, o equipos como el ACI y demás, este ancho de la estrella. Pues como he dicho antes, necesitamos recoger ese valor de SIN que tenemos, de ese valor mínimo de estrella que tenemos por las condiciones atmosféricas, pues lo debemos de recoger al menos en 2 o mejor en 3 píxeles. Por lo tanto, si tenemos en el intervalo que he dicho antes de SIN, de entre 2 y 4, pues si nos vamos a 2 segundos de arco, pues necesitamos un tamaño de píxel que nos proporcione un muestreo alrededor de entre 0,6, 0,67 y 1 segundo de arco. O sea, un medio o una tercera parte del valor. Y para 4 segundos de arco, el máximo de ese intervalo, de los 2 a los 4 segundos que dije antes, pues necesitamos un tamaño de píxel que nos proporcione un muestreo alrededor de 1,33 y 2 segundos de arco. Para ese rango de SIN, entonces, una cámara con nuestro tubo nos debería de dar una relación aproximada, ¿vale? Comprendida en un intervalo de entre 0,67 y 2 segundos por píxel. Así sería una resolución bastante buena. Con respecto a esto, dejo las siguientes consideraciones importantes. La capacidad de pozo de una cámara, o dicho de otra manera, la profundidad de pozo del píxel, es la cantidad de luz que puede recoger un fotodiodo antes de poder, de llegar a saturarse. Es decir, la cantidad de
de luz que puede recoger un píxel. Y se mide en electrones. Este dato, este parámetro que nos facilita el fabricante de nuestra cámara es muy importante, ya que primero, lógicamente, cuanto mayor es la capacidad máxima de pozo de un píxel, mejor. Pero lógicamente eso tecnológicamente cuesta mucho y sube mucho el precio de una cámara con una capacidad de pozo máxima mayor que otra. Y aparte hay que saber interpretar muy bien la gráfica, porque como luego veremos más adelante, este valor, nosotros tenemos una capacidad máxima de pozo, una profundidad de pozo de un determinado de los píxeles, pero en función de cómo variemos a lo mejor la ganancia de la cámara, pues esta capacidad va a variar, va a aumentar o va a disminuir, al mismo tiempo que el ruido puede aumentar y puede disminuir. Entonces, a veces nos interesará en función de la ganancia, pues tendremos una cierta capacidad máxima de pozo u otra. Bueno, en la práctica, como sabéis, los objetos de cielo profundo son objetos débiles, por eso necesitamos de tiempo de exposición y demás para recoger su información. Pero dentro de que son objetos débiles, tenemos zonas dentro de esos objetos, por ejemplo, una galaxia que tiene un núcleo que es mucho más luminoso, o zonas de imágenes donde hay ciertas estrellas que brillan mucho. Entonces, claro, conviene no intentar saturar esas zonas en la mayor parte de los casos. Entonces, claro, si nosotros seguimos llenando los pozos de electrones para que lo demás, que casi todo es débil, se coja más información, lo que sí es muy brillante, como esas partes pequeñas de la imagen, como el núcleo y algunas estrellas, las vamos a saturar. Y no es conveniente. La clave está en buscar ese equilibrio entre la configuración de la cámara, el número de exposiciones, el tiempo de la exposición y demás. Es verdad que algunas veces no nos importa que ciertas estrellas se nos saturen un poco y pierdan el color, siempre y cuando nos mejore un poco el resto de la imagen, que es lo principal. Pero bueno, ahí ya tendréis que valorarlo vosotros y demás. Por eso siempre una profundidad de pozo mayor es una ventaja porque te da mayor margen de juego en ese tipo de problemas que nos enfrentamos con las diferencias de brillo en ciertas zonas de las imágenes que tomamos. Pero como dije antes, esta es una de las variables que más eleva el coste de las cámaras hoy en día. Bueno, y para acabar este punto, voy a comparar dos gráficas de dos modelos diferentes de cámaras para que sepáis interpretarlas de cómo variando, por ejemplo, la ganancia va variando la profundidad de pozo o el ruido y demás. Por ejemplo, si veis, he cogido la 1600 mono y la 2900 mono pro también de Subo en este caso. ¿Veis? Si veis la gráfica, por ejemplo, la primera, que es la de la capacidad máxima de pozo medida en electrones, veréis que cuanto más baja es la ganancia, que está medida aquí abajo, ¿vale? Cuanto más baja es la ganancia, más alta es la capacidad de pozo que tenemos. Entonces, claro, dicen, bueno, pues bajamos la ganancia a cero. Pero bueno, que sepáis que cuanto más bajemos esta ganancia, más ruido de lectura vamos a tener, si veis la gráfica de ruido de lectura. Y bueno, tendremos también, que es una ventaja, tener más pasos en la cámara, o sea, mejor rango dinámico, pero bueno, tendremos más ruido. Entonces, si por ejemplo subimos la ganancia, aquí tenemos la ganancia unitaria, pues aquí, o si la vamos subiendo, pues si veis que vamos subiendo la ganancia, pues va bajando un poquito los pasos de la cámara, el rango dinámico, también el pozo. Pero también nos baja considerablemente el ruido de lectura. Entonces, al final, dependiendo y en la 294 lo mismo. Bueno, aquí la gráfica del ruido es más drástica, porque bueno, otro tipo de funcionamiento el que tiene comparado con la 1600, pero es lo mismo. A medida que bajamos la ganancia, más capacidad máxima de pozo vamos a tener. Más electrones vamos a poder acumular en los píxeles, pero vamos a tener por contra mucho más ruido, y en esta cámara en concreto. Vamos a tener, en cuanto bajamos de la unitaria, mirar el salto que da de ruido. Y bueno, y en cuanto a los pasos a los bits de la cámara, el rango dinámico, pues bueno, en función de cómo varíe la ganancia, pues podremos tener entre 13, 12, cerca de 11, pues, y ya así subiendo la ganancia. Entonces al final, dependiendo del objeto, el tiempo que queramos dedicarle a la exposición y demás, jugaremos con una ganancia y con la otra, y nos afectará el resto de parámetros. En definitiva, cuanto mayor capacidad máxima de pozo tengáis, mejores opciones tendréis de conseguir una SNR o relación señal-ruido más alta.
Entonces es un parámetro importante a tener en cuenta. La eficiencia cuántica de un sensor de una cámara es cuánto de eficiente es esa cámara para transformar los fotones que le llegan en electrones. Y cuando hablamos de sensibilidad de una cámara, pues la eficiencia cuántica es uno de esos parámetros en los que afecta cuánto más sensible es una cámara con respecto a otra. Es decir, por ejemplo, cuando una cámara con una eficiencia cuántica del 50%, quiere decir que para crear un electrón, para registrar un electrón en ese píxel necesitamos que le lleguen dos fotones. Si tuviéramos un 100% de eficiencia cuántica, pues simplemente con un fotón registramos un electrón. Recordad que esos electrones son los que luego transformamos en el ADC a señal digital y ahí tenemos la información de ese píxel de la señal de la imagen que hemos registrado ahí. Pues como digo, 100%, un electrón, un fotón, un electrón. Lógicamente, ya a partir de... Esto sí es un factor que también va a encarecer las cámaras, pero bueno, y va a depender y va a variar en función de los filtros y demás, como veréis ahora. Pero bueno, una cámara ya con eficiencias superiores entre un 60 y un 70% ya es buena eficiencia cuántica, ¿vale? No hay que obsesionarse con que es que mi cámara tiene 80 y la mía tiene 84% de eficiencia. Ahora veréis que eso no es del todo así, eso es un valor pico y demás, pero bueno, recordad que ya a partir de eso, 60-70% son buenas eficiencias. Y bueno, y ya veréis que dentro de los buenos de las grandes fábricas y grandes marcas, la mayor parte de las cámaras ya superan esos valores incluso en picos de 80 y 80 y tantos, ¿eh? Pues bien, cuando miréis los datos que os da el fabricante de la eficiencia cuántica, mirad también, te dirá eficiencia cuántica de un 80 y tanto por ciento, o de un 70, o de un 60. Bueno, lo importante es que también miréis las gráficas, ¿vale? Porque estos valores van a depender no siempre es constante la eficiencia cuántica, dependiendo de en qué longitud, la luz que llega de un determinado objeto, esos fotones pues vienen en una determinada longitud de onda. Pues en función de esa longitud de onda, esa eficiencia cuántica va a variar. No es lo mismo en una determinada longitud de onda, que puede ser del 50%, y en otros píxeles adyacentes le lleguen longitudes de onda diferentes y ahí sí sean del 80%. ¿Vale? Entonces eso es variable y lo mismo pasa con los filtros. En ciertos colores en el rojo tendrá una gráfica, unos valores de eficiencia cuántica, en el verde otra y en el azul otra. O sea, va a ir dependiendo de la longitud de onda, va a variar la eficiencia cuántica. Entonces normalmente se da el valor medio, ¿vale? El valor pico de la eficiencia cuántica de la cámara, pero bueno, que sepáis que va variando. Puede variar de 40, 80, 90 o lo que sea, como podéis ver en la gráfica. Pues bien, como último punto importante de parámetro a tocar de las cámaras, los bits que te da el fabricante del ADC. Es un parámetro que nos va a medir el rango dinámico que tenemos con esa cámara, los niveles de brillo que tenemos. Es un parámetro importante de las cámaras. Cuanto más bits tenga nuestro sensor, pues mejor rango dinámico tendremos y más capacidad de información podremos distinguir en ese rango dinámico, más escala de grises tendremos, pero bueno, tampoco nos sancionamos demasiado porque por la variación de una cámara a otra, porque tenga un poquito de menos bits que la otra, porque veréis que es un valor que luego es un valor teórico que te dan, pero luego realmente cuando ya modifica ganancias, modifica una serie de parámetros de la cámara, es variable. Este rango dinámico va a variar, y a lo mejor una cámara que te está diciendo que tiene 14 bits, como por ejemplo la que yo uso, que es la 294 Color Pro, esa cámara me dice que es de 14 bits, pero en realidad yo la mayor parte de las veces a lo mejor utilizo 13 pasas o 12, o sea que no. Y lo mismo pasa con la 1600, te dice a lo mejor que son 12 bits, pero está utilizando 11. Entonces luego cuando compara unas con otras, en realidad el escalón no es tan grande, pero bueno, siempre cuanto más rango dinámico tengamos,
para representar una imagen, mejor, más información vamos a poder distinguir y más señal vamos a poder distinguir. Pero bueno, como dije antes, no obsesionarse tampoco demasiado con esto. Viendo esta imagen, usamos un ADC de 8 bits, el valor digital sería un número comprendido entre 0 y 255. Cuando digo 0 y 255 es 2 elevado a 8, al número de bits. El 0 representa el voltaje 0, recordad que esto es una señal analógica, y el negro, pues ningún... O sea, el 0 corresponde al voltaje 0, que es el negro, ningún electrón, y el 255 corresponde con el voltaje máximo, el blanco puro. Entre medias del 0 y del 255, ahí tenemos toda la escala de grises que podremos conseguir con esa cámara de 8 bits. En cambio, si por ejemplo nos vamos a una de 16 bits, podemos ver que la escala de grises aumenta. Por eso una cámara de 16 bits siempre será mejor que una de 14 y una de 14 mejor que una de 12 y así sucesivamente, siempre hablando de este parámetro. La unidad más utilizada para medir el rango dinámico en cámaras digitales se le conoce como parada o DR-stop o f-stop, que describe el rango de luz total en potencia de 2. Por ejemplo, una relación de contraste de 1024:1 también podría describirse como un rango dinámico de 10 paradas. 2 elevado a 10 es igual a 1024. Viendo esta imagen, veréis, por ejemplo, los bits de un convertidor analógico digital de 8, 10, 12, 14, 16. Veis, por ejemplo, la relación de contraste que tiene, cómo va variando hasta las 16 bits, que son 65.536:1. ¿Vale? Y luego al lado pues podéis ver las paradas. Así es como normalmente se suele representar el tema del rango dinámico y cómo trabaja un ADC, perdón. Si miramos en la práctica, si miramos por ejemplo el ejemplo de las dos cámaras que hemos visto anteriormente, si miramos la gráfica, vemos que por ejemplo en la 294, que es de 14 bits, cuando nos acerca la ganancia, la unitaria, nos acercamos a la ganancia unitaria, es un valor que sabéis que se tiene como referencia. Tenemos unos 13 pasos de rango dinámico, algo que varía a la baja si modificamos la ganancia, como veis en la gráfica. Entonces hay que tener en cuenta que modificando esa ganancia también podemos mejorar aumentando la capacidad de pozo máxima de electrones, pero también, como veis, podemos empeorar en términos de ruido. Al final, como el ejemplo anterior que vimos, en función de una u otra, pues empeoraremos los otros parámetros. El ruido de lectura en los sensores CMOS. Bueno, no he dicho nada viendo estas gráficas, pero básicamente es el ruido térmico en la electrónica que se encarga de leer la cantidad de electrones almacenadas en cada celda. Es generado por los circuitos electrónicos asociados al proceso de lectura del valor del depósito de electrones. Al ruido de lectura le afecta mucho la temperatura del sensor y es más significativo en las zonas oscuras de la imagen, donde la señal es más débil. Ahora, si nos fijamos en la 1600, vemos que la diferencia no es tan abismal como solemos pensar a priori. Si nos fijamos en su ganancia unitaria de 139, tenemos un rango dinámico de unos 11 pasos también, y si bajamos la ganancia podemos llegar a 12 pasos. Es solo un paso por debajo de la 294. En este caso, la 1600 no tiene el salto brusco de ruido de lectura cuando bajamos la ganancia, por lo que es una ventaja que personalmente a mí me gusta mucho. Pero bueno, a favor, la 294 podemos conseguir bastante mayor capacidad de llenado de electrones en el pozo, que como dije en el punto anterior, eso nos da bastante juego a la hora de jugar con las imágenes. Como veis, todos los factores y todos los parámetros que hemos hablado, cuando los modificamos, afectan negativamente o positivamente en función de cómo los modifiquemos a otros factores, con lo cual va a depender de tu experiencia, de lo que vayas a fotografiar, como he dicho antes, de un montón de factores. Pero bueno, a veces nos interesará jugar con un tipo de ganancia, otras con otra, empeoraremos una cosa a otra, pero bueno, ahí ya dependiendo de tu experiencia, de lo que quieras conseguir, pues lo importante es saber entenderlos y manejarlos correctamente como uno quiere. Bueno, y para terminar, unas conclusiones rápidas de todo lo que hemos visto. Simplemente eso, pediros disculpas si ha sido demasiado extenso estos dos vídeos, o para algunos, o en cambio para otros a lo mejor no ha sido extenso y le hubiera gustado que hubiera profundizado más, pero es que es muy difícil, son parámetros súper técnicos,
Yo sí os recomiendo que ya con esta pincelada ya cojáis cada uno y artículos técnicos, libros, vienen muy bien a entender ya, profundizar más en cada aspecto y comprender mejor la óptica y el funcionamiento de una cámara. Al final en astrofotografía la cámara es muy importante, sin duda alguna, el equipo también, la óptica que tengamos, todo. Pero bueno, al final son muchos factores los que influyen. Las técnicas que empleemos, como cuando hacemos dithering, hacemos una serie de técnicas, que luego técnicas en el procesado también. Bueno, al final son tantas cosas lo que hay que dominar, que el abanico de aprendizaje es tan grande que a veces nos obsesionamos de primera con la cámara y nos volvemos locos porque tenga un bit más o un bit menos son muchas cosas, la verdad. Apoyaros en tiendas como nosotros, en Espacio de Lista, ayudamos a nivel personal a cada uno con vuestra óptica en concreto, vuestra cámara que es, buscaremos la mejor solución posible a vuestras necesidades. Muy bien, concluimos este tutorial, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues le dais un like y os suscribís si no lo habéis hecho. Y nada, espero para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, espacioceleste.es, donde encontraréis cualquier material relacionado con esta afición y contad con nosotros para cualquier duda o cosa que necesitéis al respecto. Saludos.